tardes, bienvenidos a un programa más del Semáforo a través de la 88.7 FM Ciudadela, a través de la www.fmciudadela.com, también a través de las radios del interior que retransmiten esta transmisión que hacemos todos los días, es decir, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, y también a todos los amigos que nos siguen a través del Facebook Live, que les mandamos un saludo muy grande, y obviamente que como siempre saben que está habilitada la posibilidad de comentar y de escribirnos a través del Facebook, así que siéntanse con total libertad de poder hacer eso también. Hoy estamos en la última semana laboral del 2019. Después de mañana viernes desapareceremos un poquito, aunque dejaremos excelente música, un compendio de programas que hemos grabado y que hemos estado preparando para ustedes, porque a mí no me gustan esos programas que te dicen estamos al aire y están súper grabados. No, nosotros no. Nosotros decimos la verdad, cuando estamos al aire, cuando estamos grabados, estamos grabados. Pero así es la realidad. Roberto Falero, ¿cómo anda? Muy, pero muy buenas tardes, Roberto Lagarde, estimada audiencia de la 88.7 FM Ciudadela. Un gustazo enorme, hoy nuevamente estando aquí con un gran amigo de nuestra niñez, y tenemos mucho para hablar. El semáforo ahora comienza verde, Lagarde. Después te sabe que pasa el amarillo y ni le cuento, pero ya hay mucha, estoy seguro, mucha audiencia pegada para escuchar al invitado del día de hoy. Totalmente. Para nosotros es un honor, siempre es un gusto tener invitados en nuestro programa, cosa que gracias a Dios tenemos a diario, y la verdad que es un honor que pueda compartir esta hora con nosotros, que nos pueda regalar de su tiempo una hora y compartir con nosotros, con los oyentes. La verdad que es un gusto que pueda estar con nosotros. Tenemos el honor de que está el doctor Gustavo Salle, la verdad, un gustazo que pueda estar en esta casa. Buen día a los Roberto. Sí. Para mí es un verdadero gusto y placer, sobre todo por el hecho que con Roberto Falero nos conocemos desde la niñez, por cuanto somos coterráneos del barrio Sayago. ¡Oh, qué lindo barrio! Él viviendo en Tacuabé y yo en Bedia, a unos metros, nuestros respectivos hogares de la infancia, así que es reencontrarme en buena medida con un pasado muy, pero muy querido. Doctor, un barrio súper futbolero y súper hincha de básquetbol. Sí, efectivamente, nosotros estábamos atrás de Parque Roberto, de la cancha de Racing, ¿verdad? Tenía inclusive una de las entradas por la calle Tacuabé, entre Avenida Sayago y Bedia. Yo recuerdo que de niño miraba los partidos de Racing de arriba de un techo de un vecino, Osvaldo Capurro, gerente de la parte comercial de la fábrica de Portland. Y allí, como su barbacoa, por decirlo de alguna manera, daba a los fondos del Parque Roberto, bueno, una cantidad de vecinos iban a mirar el fútbol un poco ad honorem, es decir, de arriba, de arriba en todo sentido. Así empezamos. Y eran tardes magníficas, estoy hablando de la década de 1965, 66, ¿verdad? Así que muy lindos recuerdos. Bueno, ahí el coterráneo, como usted lo dijo, dice que vio a Mazurkiewicz, claro, toda esa gente nacida de la cantera de la escuelita, ¿verdad? Se le decía la escuelita a Racing porque dio efectivamente jugadores como Mazurkiewicz, un arquero con todos los récords en el fútbol uruguayo. Y yo curiosamente, un poco ya despuntando lo que iba a ser mi vida, de estar en la oposición, era de Rampla. Aunque miraba los partidos de Racing, toda mi familia era de Racing, pero yo por cuestión de la niñez, de los colores, un banderín que me regaló un
compañero de trabajo de mi padre, Vigo de apellido, me hice hincha de Rampla, pero nunca fui un individuo, digamos, de participar activamente en el fútbol, de ir a las canchas. Es más, la ida mía era más en esa etapa de mi vida, con 7, 8, 10 años, y después prácticamente apartado del tema del fútbol, ¿no? El cuadro de Ramón Barreto, era Rampla entonces. Exactamente. Sí, que sí. fue presidente en un momento. Sí, sí, sí. Últimamente el presidente saliente fue un colega, el doctor Nacho Durán, Ignacio Durán, y antes había estado el sindicalista Juan Castillo, Sí. el presidente de Rampla. Totalmente. Doctor, le voy a poner acelerador a nuestra conversación, porque yo muchas veces lo he escuchado hablar de muchos temas, no solamente los políticos, sino de todos estos temas que nos gustan a nosotros también, que es la parte de deportes, también, ¿por qué no la política? Hemos hablado muchas veces de política y como a todos los uruguayos nos interesa muchísimo. ¿Por qué a veces lo tildan de loco o así por ese fervor que usted le pone a los temas, tanto en el deporte como en la política? ¿Por qué eso? Antes que conteste Gustavo, pues yo tengo algo y lo recuerdo siempre de mi niñez. A ver. Porque les gané a todos lo que dicen eso. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? A ver. Porque yo salía de la calle Tacuabé, donde vivía junto a mis padres, doblaba a la derecha por Bedia. ¿Con quién me encontraba en la vereda? Estudiando, comiéndose todos los libros, al jovencísimo Gustavo Sallé. Hoy, un eminente doctor. La verdad que yo también en aquel momento pensé, ¿y este loco? Creo que fui el primero, por eso lo digo. Pero tuve el gusto, y ya cortito nomás, porque los padres también, gracias a Dios, lo disfrutó Gustavo. Lamentablemente Carlos, que fue un eminente odontólogo, el hermano mayor de Gustavo, se nos fueron ya de esta vida este año, a principios de este año, si no me equivoco, fue Sí, tu madre, ¿verdad? efectivamente, Roberto. Sí, es tal cual lo está relatando Roberto, porque además yo también lo recuerdo, ¿verdad? Circunspecto, caminando por la calle Bedia. Y yo tenía la característica, y aún la tengo, de estudiar en voz alta. Entonces la gente pasaba y en el porche de mi casa de Bedia 956, la casa de mis padres, me encontraban estudiando derecho penal, obligaciones, contrato, derecho internacional o derecho de familia, y hablando, leyendo en voz alta, que era la forma en que me había habituado. Viniendo más aquí en el tiempo, mi carácter y mi forma vehemente de expresarme, y sobre todo un enfoque totalmente heterodoxo de la política, es decir, un enfoque distinto al que realiza la casta política del país, hace que muchas veces, para no discutir los aspectos argumentales, sea más fácil apelar a la falacia ad hominem, es decir, a la descalificación como paranoico, como loco, como psiquiátrico, sin discutir las conceptualizaciones que uno vierte, ¿verdad? Pero hay un interés muy importante de sectores elitistas, de mucho poder, que nosotros buscamos desenmascarar, que por todos los medios tratan de desacreditar nuestro discurso. Por lo tanto, estamos acostumbrados. Y además hay una cuota de vehemencia que sería bueno controlarla para tener un mensaje que cause mejor recepción por parte de quien está del otro lado del receptor, ¿verdad? Sí, yo no tengo por qué pasarle la mano, pero siempre que lo he visto, entre comillas, calentarse, siempre han sido por cosas injustas, en las cuales el 90% he estado de acuerdo con usted, pero siempre lo he visto calentarse por cosas injustas. Sí, es una época muy particular.
en que la clase política trata de edulcorar, inclusive a través de la subversión del léxico, de los términos, tratando de alguna manera amortiguar el impacto que tiene la realidad, y que es una realidad aflictiva, una realidad que en muchas situaciones mortifica. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al tema seguridad, nos estamos refiriendo al tema económico, nos estamos refiriendo al tema sanitario, y son realidades que hay que mostrarlas descarnadamente, no hay más remedio. Y quitar los eufemismos, quitar los métodos de edulcorar situaciones que son desgarradoras, ¿no? Tener en el país, a razón de 2 homicidios diarios, los que ya peinamos canas, sabemos que el Uruguay no fue así, que hubo un Uruguay diferente, y que por lo tanto esta realidad es consecuencia de un cúmulo de factores de carácter económico, culturales, que pueden ser revertidos. Claro, el condicionamiento que tiene el país es muy grande. El condicionamiento emerge del endeudamiento. El que debe se tiene que someter a los designios del acreedor, y el que debe mucho se somete mucho. Totalmente. Le cuento una, yo Sí. sé que Roberto tiene muchas cosas, Sí. y ya le voy a decir. Le contaba fuera del aire, hace unos minutos, que estábamos hablando un poco de algunas injusticias que se han dado en estos últimos tiempos. Yo le contaba que al igual que su hermano, me tocó el honor de ser presidente de la Federación Ciclista de Montevideo, y cuando entré empecé a ver muchas irregularidades en la Federación Uruguaya, entre las cuales el estatuto de la Federación Uruguaya decía que el presidente podía estar en hasta 2 periodos de 4 años de mandato. Y Federico Moreira venía desde el 2007. Y ese estatuto ya estaba. Él dice que sí, que no, que se puso en vigencia, una cantidad de argumentos. ¿Ah? Pero estuvo 12 años, cuando tenía que haber estado 8 como presidente. Segunda irregularidad, y me hago totalmente responsable de lo que estoy diciendo, mágicamente nunca se escrituraron en los libros de tesorería de la Federación Uruguaya una donación o un apoyo del gobierno de Venezuela. En aquel momento era Hugo Chávez el presidente, mandó $150.000 para un sudamericano y nunca se registraron en el libro de tesorería. Entonces empiezo a ver todas esas irregularidades, yo las presento en la asamblea de clubes. La asamblea de clubes me habilita a presentar una denuncia junto con la Federación de Canelones. Presentamos una denuncia en el Ministerio de Educación y Cultura y en la Secretaría Nacional de Deportes. Iba todo bien. A la semana, 15 días que yo presento esa denuncia, le hacen saber al interesado que estaba siendo denunciado y le piden que presente los libros de asamblea, los libros de comisión directiva y los libros de tesorería. Es de aquí que no presentó nada. Ningún libro, aludiendo de que estaban perdidos los libros. ¿Ah? Entonces, la ministra del momento, que hasta hoy lo es, decreta o iba a firmar la intervención de la Federación Ciclista Uruguaya, y suena un teléfono privado. No voy a dar muchos detalles porque si no, los funcionarios que me lo contaron van a quedar al descubierto. Suena el teléfono privado de la ministra y llama un gran dirigente, un viejo dirigente,
diciéndole y pidiéndole que no firmara la intervención de la Federación Uruguaya de Ciclismo. Yo no tengo pruebas, si no lo hubiera hecho en la justicia, me llevo solamente por lo que me contaron, que fue el señor José Mujica que llamó a la ministra para pedirle que no interviniera la Federación Uruguaya, aún con las pruebas que había en la mano de la ministra. Entonces, a veces uno se siente, no sé si la palabra es muy violenta, pero se siente como violado en los derechos de decir, bueno, uno se metió en esto de la dirigencia, dejé el periodismo deportivo de lado para meterme en la dirigencia y quiero hacer las cosas bien, y llama a un dirigente político para que la sociedad siga. Claro, no cualquier dirigente político, ¿no? Llama a un dirigente político con características muy especiales, que han dejado una huella en la historia, en el presente, y tal vez también la deje en su actuación de futuro. Y yo quiero ser en esto muy enfático. Tal vez estemos hablando del individuo que desde mi subjetivo punto de vista ha sido lo más nefasto de la política del Uruguay en toda su historia. Me refiero a José Mujica, un individuo que comenzó su actuación con repercusión política formando parte de una organización subversiva, una organización que en su momento se dijo revolucionaria, que en su momento se dijo libertaria, pero que su actuación posterior nos permite dudar de ese teórico propósito que se propalaba. Un individuo que causó mucho daño al país desde la guerrilla, pero más daño causó desde su actuación como gobernante, como presidente de la República. Y un individuo al cual yo le efectué muchas denuncias. Algunas están en trámite. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que se llaman los indicios personales en materia penal, creo que le asiste fundamentos para dar crédito a esa llamada. Yo fui denunciante de la conspiración que urdió contra Sebastián Bauzá a efectos de sacarlo de la AUF por el tema de los derechos de televisación, en los que estaban en contradicción los intereses de un protegido del gobierno del Frente Amplio, que era Paco Casal. Recuerden que él en determinado momento, a través también de la participación del actual ministro del Interior, le quita la policía a los partidos del estadio. Y de esa manera precipita la renuncia de Sebastián Bauzá. Luego lo tengo denunciado también por el pacto tributario con el cual llegó con Paco Casal, por el cual se le condonó una deuda que estaba por lo menos individualizada por la autoridad tributaria nacional pública, que es la Dirección General Impositiva. Yo denuncié penalmente ese pacto tributario. Lamentablemente la justicia en nuestro país es absolutamente permeable a la influencia política y económica, y eso determinó que la fiscal actuante archivara el caso sin mayor investigación. Me refiero a la doctora Camiño. Nosotros interpusimos un recurso de reposición y apelación contra el auto que determinó el archivo de esa investigación, y lamentablemente el Tribunal de Apelaciones entendió que nosotros no teníamos legitimación activa para interponer recursos. Y lo cierto es que entonces, frente a la falta de voluntad de la fiscal de investigar, todo el tema de Paco Casal quedó archivado. Tendríamos horas para hablar de lo nefasto que ha sido Mujica, pero no puedo saltear un hecho que es flagrantemente contradictorio de su actuación a lo largo de la vida. Nosotros a nivel de planeta, ya no a nivel del Uruguay, a nivel de planeta, estamos sometidos a la hegemonía de una élite financiera que en forma totalitaria
maneja a los países y a su población a través de distintos mecanismos, distintos engranajes y poleas de transmisión de poder, como las agencias calificadoras de riesgo, los organismos multilaterales de crédito, el organismo emisor del billete de cambio universal, que es la Reserva Federal, emitiendo el dólar, a través del Banco Internacional de Pagos, con sede en Basilea, en fin, toda una maquinaria de hegemonía planetaria. Y el presidente Mujica, a través de la ley 19.210 de bancarización obligatoria, nos sometió a todos los uruguayos a que en forma obligatoria tuviéramos que ir a parar a las fauces de estos especuladores, de estos narcolavadores, que son los banqueros. Siendo que después, a nivel periodístico, se jacta diciendo que en la época de la guerrilla le gustaba entrar a los bancos con la 45 en la mano. La 45 me refiero a una pistola de alto poder americana, porque se sentía poderoso. Entonces, ese tipo de doble discurso inmoral logró captar muchísimas voluntades y logró llevarlo nada más y nada menos que a la presidencia de la República, y hoy a ser una figura preponderante en la coalición Frente Amplio. Por lo tanto, yo no pongo en duda que esa llamada que usted relata se haya verificado. Totalmente. ¿Valero? Bueno, muy bien. Ya algunas de las preguntas que yo ya tenía, ya muy bien, el doctor Gustavo Salle nos ha contestado, muy bien todo eso. Pero, ¿por qué? ¿Cómo fueron esos principios tuyos, de tu hermano Carlos, con respecto a, en la política y más que nada en la fundación del Frente Amplio? Correcto, que además tú sos testigo de esa situación que yo he propalado públicamente, que he exteriorizado públicamente. Mi hermano mayor, Carlos, tenía 7 años más que yo. Yo tenía 13 y él tenía 20 cuando se produce el movimiento fundacional cupular del Frente Amplio. Es decir, comienzan los contactos de Juan Pablo Terra, Arismendi, Michelini, Batalla, Rodríguez Camuso, Arismendi por el Partido Comunista. Pero concomitantemente, a nivel de las bases, a nivel del pueblo, comienzan a surgir, después del acuerdo de la coalición, como hongos después de la lluvia, los famosos comités de base. Y nosotros así en Sayago asistimos a la fundación del comité Sayago, que fue el más importante, de Menéndez. Lauro, inclusive el hijo, había sido compañero, y fue compañero mío de clase, y llegó a ser senador, está en el Mides. Pero queríamos algo más, digamos, más de la zona. Y entonces nos inclinamos, junto a vecinos y amigos que Roberto conoce, como por ejemplo el caso de El Negro Boys, de Campodónico, de Aguiar, de Rodela. ¿Tú te acordás de Rodela, el viejo Rodela que vivía en Bel y Tacuabé, del Partido Comunista, Rodela? Sí, sí, sí. Nos decidimos a fundar un comité de allí, de la zona de Bedia, Tacuabé, Clara, y entonces en un rancho en el que vivía un señor mayor, en la calle Bel y Clara, instalamos el comité Paz para Todos. Allí se sumó Quique Zavala, se sumó también Luis Martínez, y así surgió el comité Paz para Todos, y surgió nuestra actuación a nivel político muy precoz, con 13 años de edad, fundando, como digo, desde las bases, desde el comité de base, lo que fue aquella nueva fuerza política que en su presentación electoral sacó 307.413 votos en la primera elección, vale decir, en la elección de 1971, que la ganó Bordaberry, y que según material desclasificado de los archivos de los Estados Unidos de América, de la Central de Inteligencia Americana y de la NSA,
Nixon se jactó que con la ayuda de Brasil le había robado la elección, había habido fraude contra Wilson Ferreira Aldunate. Eso lo pueden chequear googleando este tema. Fue inclusive encabezamiento de algunos titulares de la prensa nacional cuando se desclasificó esa información, que por otra parte condice con lo que es la actuación de Estados Unidos respecto de su propalado, expresado patio trasero. Patio trasero no es una expresión caprichosa de los latinoamericanos. Patio trasero de los Estados Unidos es una expresión que emanó del discurso de la representante de la ONU, de la representante de Estados Unidos ante la ONU en 1982, Jean Kirkpatrick, en oportunidad de la ocupación de las Malvinas por parte del ejército argentino, que cumplía las órdenes del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. Hay un hombre y una persona que también estuvo allí en los principios del Frente Amplio. Me refiero a Enrique Erro, que mi padre fue un amigo de él personal, inclusive. Mi padre no quería, porque estaba en el Partido Nacional, Enrique Erro en aquella época, y mi padre lo acompañaba, pero llegó tanto esa amistad con mi padre que recuerdo, y lástima que no me guardé una lista de esas viejas épocas, de la Unión Popular 4190, donde allí estuvo el nombre de mi padre también, porque lo acompañaba ese amigo que era Enrique Erro, que fue, creo, uno de los fundadores también, ¿no? Sí, por supuesto, pero uno de los fundadores muy importantes del Frente Amplio, porque le dio una nota de carácter ideológica y de carácter del accionar del Frente Amplio muy importante. Recuerden la asunción de Bordaberry, recuerden cuál fue la actitud de Enrique Erro cuando Bordaberry entra al Senado. Yo no sé si tú lo recordás, lo que le gritaba: ladrón de vacas. Ladrón de vacas le gritaba. Erro fue una figura de muchísima importancia. Incluso tuvo en su actuación como ministro de Hacienda, ¿no? O si no fue de Hacienda, fue de Industria, pero su comportamiento absolutamente transparente, cristalino, probo, para la administración pública fue verdaderamente ejemplar. Así que indudablemente sí, en esa lista fundacional, Erro fue y jugó un papel preponderante. Usted sabe que, volviendo al barrio, ¿no? Un poquito para atrás, yendo más hacia Peñarol, hoy hay una institución muy importante para el deporte donde estoy dando una mano ahora, que es el Centro Social Peñarol. CESOPE. El famoso CESOPE, claro. Que es uno de los dos grandes del patín en estos momentos, frente, por así decirlo, frente al Platense Patín Club, ¿ah? que sigue, que es esa linda pelea, por así decirlo, entre dos instituciones muy grandes que tienen muy buenos patinadores y está muy bueno. El presidente del CESOPE ahora es presidente de la Federación Uruguaya de Patín y Hockey, que si usted va por el barrio va a ver que en la esquina hicieron una pizzería en el CESOPE. El dueño de la pizzería es el presidente de la federación. Si algún día pasa por ahí y entra a comer, se lo recomiendo, se come muy bien, se lo dice un gordito. Muy bien, lo anotamos. Se come muy bien en el CESOPE. Pero yendo a eso, la Federación de Patín y Hockey en 4 años pasó de 700 patinadores en todo el país a 3.500 patinadores. Pero yo una de las cosas que veo, ahora lo veo desde adentro, con mucho esfuerzo de la dirigencia, muchas veces poniendo plata de su bolsillo, porque no hay, y esto no le caigo solamente al Frente Amplio, le caigo a absolutamente todos los partidos,
porque los tres grandes partidos han estado en el gobierno y los tres creo que todavía no le dieron en el clavo al tema. No hay una política del deporte. Sí hay una secretaría, sí me pueden decir que hay muchas cosas que se han hecho, bárbaro, genial. Pero entiendo que no hay una política del deporte. Es decir, una visión de Estado para el deporte. Leía la otra vez en el New York Times un artículo que decía que $1 puesto en deporte ahorraba $100 en salud. Entonces, la importancia de una política del deporte, y hablo lo mismo, de cualquier color, porque todos le han errado en ese clavo. Sí, y yo advierto lo siguiente, que hay también un proceso de monopolización del deporte. ¿A qué me refiero? A que hay uno o dos deportes que acaparan en forma oligopólica la atención del pueblo uruguayo. Y no son deportes amateur, todo lo contrario. Son deportes donde se conjugan importantísimos intereses económicos nacionales e internacionales. Basta pensar que la FIFA es una de las transnacionales que más facturación tiene a nivel planetario. También es cierto que es una de las instituciones más corruptas de la humanidad. Por lo tanto, hay un problema de carácter cultural, hay un problema de carácter político y hay un problema de carácter económico, de intereses. Los deportes menores, que en algunos de ellos también corre enormemente la corrupción, tú lo estabas poniendo de manifiesto. A mí me consta, porque también decías que mi hermano había sido presidente de la Federación de Montevideo y por lo tanto ese acercamiento que siempre tuve de carácter afectivo, de carácter existencial con mi hermano me permitía escuchar los relatos, las anécdotas de mi hermano. Pero lamentablemente los deportes no masivos están totalmente descuidados y los oligopólicos están absolutamente acaparados por intereses de carácter económicos. Y eso es muy lamentable. Pero también tenemos que reconocer que esa es una tendencia universal, que ha habido un triunfo total y absoluto del capitalismo sobre cualquier otra modalidad de vida y de forma de organización de la sociedad y de la economía, por fracaso de las alternativas, y ese fracaso de las alternativas ha ungido al sistema capitalista financierizado como un sistema prácticamente indesafiable, inexpugnable, aun cuando tenga todas las inequidades, falencias y arbitrariedades que tiene el sistema. Por lo pronto, yo lo dije hace unos minutos y lo reitero, ese es el sistema que permite una verdadera hegemonía totalitaria de una élite financiera con respecto al resto de la humanidad. Basta pensar que no existe un solo país del mundo que no esté profundamente endeudado con el sistema financiero internacional. Y que el sistema financiero internacional, que lo dirigen un conjunto minoritario, elitista, de personas, manejan a través de la economía financierizada, vale decir, la economía especulativa, 700.000 millones de dólares anuales, mientras que la economía real, el productor agropecuario, el zapatero, el abogado, el plomero, el taximetrista, el difusor de radio, esa es la economía real, el que vende un producto o un servicio, maneja nada más que 70.000 millones de millones, vale decir, maneja un 10% de la economía global. Y cuando yo hablo de economía financierizada, estoy hablando de toda una serie de productos financieros, lo que se llaman los derivados financieros, de los que el 99.9% de la humanidad no tiene la más mínima idea de lo que es. Nosotros, aún los profesionales, si no operamos en bolsa, no sabemos cómo funciona un derivado financiero. Yo le pregunto a la gente qué es un contrato de futuro, qué es un swap, por ejemplo, qué es una titulación de una hipoteca, pero no tenemos la más mínima idea, porque lo nuestro es economía real,
es comprarte la camisa, pagar el alquiler, pagar el taxímetro. Eso es la economía real, comprar un kilo de naranja. No es ir y comprar una acción de General Motors o un título valor de la deuda rusa o de la deuda brasilera para después venderla, o ir a comprar un contrato de futuro en la bolsa agrícola de Chicago. Eso lo hace una minoría elitista, planetaria, y sin embargo manejan, vuelvo a repetirte, 700.000 millones de dólares anuales. Es la economía especulativa, es el gran casino. Y para aflicción de los uruguayos, dentro de ese casino de especuladores especialistas en las estafas, en la usura, entró nuestra agua. Porque a través de la ley de riego, las sociedades agrarias de riego permitieron que se incorporara el capital financiero internacional, de forma tal de que los embalses que se hagan a través de las sociedades agrarias de riego van a cotizar en bolsa. Es decir, vamos a cotizar en bolsa el agua. Por un lado se la regalamos a UPM, 136 millones de litros de agua diario se le regalan a UPM. UPM la utiliza y vierte 106 millones al Río Negro con efluentes contaminantes, fundamentalmente fosforados. Te recuerdo que el Río Negro es el segundo reservorio de agua dulce más importante del país. Por un lado se la regalamos, por otro lado la contamina, y por otro lado la ley de riego la financiariza, es decir, la vuelve en un producto subyacente de un derivado financiero. Con lo cual el valor del agua va a estar en función de la actividad especulativa que realicen los dueños del agua. Ah, bárbaro. Sí, esa es la realidad. Ningún político en campaña habló de estos temas. Ningún político habla de la élite financiera. Por eso era muy importante que el doctor Salle no estuviera en el Parlamento. Porque de haber estado el doctor Salle en el Parlamento, estos temas, o por lo menos nuestro discurso, sería un discurso parlamentario. Tremendo. Los carteles de la droga en el Uruguay y en el mundo. Muy bueno. ¿Qué nos podés comentar con respecto a ese gravísimo problema mundial? Bueno, la pregunta es excelente, aguda, estratégica. Por lo tanto, yo te felicito, Roberto. Gracias. Porque la pregunta es de las que pocos periodistas se animan a hacer. Los carteles de la droga son una extensión del sistema capitalista financiarizado universal. El dinero, los activos provenientes del narcotráfico construyeron las dinastías financieras más importantes a nivel planetario. Todo el poder financiero de la City de Londres se erigió, y de los capitales, de las familias dinásticas, se erigió con el tráfico del opio y el consumo de opio de China, a través de una transnacional pionera que fueron las Indias Orientales. Las Indias Orientales, que dependían de la corona británica, fueron las que traficaron el opio de Bangladesh a China, y allí surge entonces el elemento, el activo vital para luego realizar la expansión imperialista británica a nivel planetario. Viniendo ahora hacia nuestra actualidad, les tengo que decir que todo el sistema financiero se nutre fundamentalmente del dinero producto de la droga. Que la liquidez del sistema financiero planetario emerge de la droga. Por lo tanto, en la cúspide del mecanismo del narcotráfico está el sistema financiero. Y no es una aseveración que haga gratuitamente quien habla, el doctor Salle. La hizo el Chapo Guzmán hace pocos meses o semanas ante los tribunales de Estados Unidos, donde dijo claramente que 351.000 millones de dólares, producto de la venta de droga, se lavaron
a través del sistema financiero, de los bancos. ¿Qué dijo? El HSBC, que fue el banco justamente pionero en el tráfico del opio, el que manejó todas las finanzas británicas producto del opio, está vinculado al narcotráfico. Tuvo un enjuiciamiento muy importante allá por el 2012-2013. Tuvo que pagar una multa millonaria, millonaria en dólares, pero no fue preso nadie. Entonces, las implicancias del narcotráfico y del sistema financiero es una implicancia, yo diría, de simbiosis funcional. Es decir, trabajan simbióticamente en forma funcional. Uno nutre al otro y el otro lava el producto de los carteles. Así que, si a esto le agregamos que no hay prisión para los banqueros narcolavadores, si a esto le agregamos que hay gobiernos que nos obligan a llevar nuestro dinero a los narcolavadores, la ley 19.210 que promulgó Mujica, tenemos que decir que el sistema político uruguayo está transversalizado, está infiltrado por el narcotráfico. Así que la pregunta de Roberto nos permitió llegar a esta aseveración, que no es nueva, y yo sé que Roberto, como muy buen periodista y entendido en todos estos temas, lo hizo en forma exprofeso para que nosotros pudiéramos explayarnos con respecto a esta realidad, que es una realidad que golpea la puerta de toda la humanidad y que es la infiltración del narcotráfico en la política internacional y en la política nacional. Sí. ¿Cómo maneja muchas veces, me imagino que en este mundillo uruguayo, donde hay varios que les encanta apretar, entre comillas, o amenazar, ¿cuántas veces le ha pasado eso? Porque yo lo escucho y no es solamente mi opinión, sé que es la de muchos, que usted es uno de los pocos que tiene, vio el producto de la gallina, para decir las cosas, eso. Usted es uno de los pocos que tiene eso y que explica las cosas, y me imagino que amenazas ha tenido. No. ¿No? No. Yo te tengo que decir, Roberto, que al contrario, gozo de un respeto hasta por los denunciados. Yo te tengo que decir que tengo te podría decir, una relación personal con importantes figuras del gobierno que he denunciado y que, sin embargo, ni me han cortado el saludo, ni me han cortado las conversaciones. No han cortado esa relación personal. Son encumbrados, son muy importantes. Por ejemplo, uno de ellos, no voy a dar el nombre, pero uno de ellos está vinculado al contrato de ROU-UPM. El otro día nos cruzamos en Juncal y Buenos Aires y estuvimos charlando un rato. Al punto tal de que, más allá de que él estaba vestido en forma muy informal, como tiene notorias apariciones en la prensa, y sobre todo en estos últimos días, por el tema de la transición, aun cuando después la gente veía un diálogo muy animado, y en muchas ocasiones hasta riéndonos, y un omnibusero tocó bocina, porque no entendía la situación, no entendía cómo denunciante y denunciado por un tema como UPM, que es un tema central para el país, podían estar en esa situación, que no era una situación de fricción, de rispidez, sino que por el contrario, estábamos hablando de temas, obviamente, ese tema que es un tema de confrontación, por el cual yo lo tengo denunciado, no lo abordamos, porque entraríamos ahí sí en una situación de fricción que no queremos ninguno de los dos. Entonces, no fui amenazado, no fui denunciado, y no fui ni siquiera refutado públicamente con respecto a mis aseveraciones. Usted nombraba a un empresario muy encumbrado del Uruguay que ha destruido el fútbol y que también ha destruido el ciclismo. El ciclismo hace 10, 15 años atrás, antes de que la empresa lo empezara a destruir, yo recuerdo, chico, de escuchar, ir caminando por una calle y escuchar en las casas
escuchando la transmisión de ciclismo en ruta y vuelta. Y hoy la gente ni enterada está de que hay una competencia que se llama Ruta de América y otra que se llama Vuelta Ciclista del Uruguay, cuando antes, en Semana de Carnaval y en Semana Santa, se paraba el Uruguay escuchando ciclismo. Efectivamente. Bueno, en lo que a mí respecta, hay un video que ha tenido muchísimas miles de visitas, que es estando en campaña electoral por la Rambla, yo voy con tarareando, y ahí me vas a tener que ayudar. Yo creo que era Rutas de América. Rutas de América, ¿verdad? Bueno, yo voy en bicicleta y voy tarareando. No, esa es la marcha de la vuelta. ¿Eh? La marcha de la vuelta es. ¿La marcha de la vuelta? La marcha de la vuelta, la marcha de la vuelta. Y bueno, se hizo viral. Se hizo viral porque, bueno, ver un candidato en bicicleta y tarareando además a viva voz esa marcha. Pero sí, es la mercantilización de todo. Es la financiarización de todo. Yo recuerdo que antes había 3, 4 radios transmitiendo ruta y vuelta, y desde que agarró la empresa que vende exclusividad, una sola radio. Claro, claro, sí, sí. Y la otra vez, en estos últimos años, ha sido las X44, que con el respeto que me tiene, que le tengo a la empresa, y no le estoy faltando el respeto, pero no tiene un gran alcance a nivel nacional. No es como tal vez Radio Oriental, como era antes, que tiene alcance a todo el país, pero se ha empezado a reducir el mercado y en vez de incluir personas se ha excluido. Claro. Y todo gracias a la venta de exclusividad que ha tenido la empresa con... yo hablo del ciclismo porque es donde más he estado metido, ¿no? Claro, 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 claro. Pero pasa lo mismo en el fútbol, pasa en montones de cosas. Sí, no, Canales de televisión que no han podido pasar los goles del fútbol uruguayo. Es decir, estamos como con los valores cambiados. Bueno, a ver, si hablamos de valores, tenemos que reconocer que el fútbol juega un papel muy importante en lo que refiere a las técnicas de dominación de masas. En su momento, Carlos Marx hablaba de que la religión era el opio de los pueblos, porque a través de la religión se alienaba y se le sacaba al pueblo la atención, se le confiscaba la atención con respecto a temas centrales como son los temas económicos, los temas políticos, institucionales, culturales. Pero en el siglo XX y siglo XXI, yo diría que conjuntamente con el tema de la religión, el fútbol es una metodología, una maquinaria que aliena a las personas. Las personas dedican muchísimo tiempo a informarse del fútbol en detrimento de otros temas existenciales, a mi juicio, prioritarios. Pero vamos más lejos. Genera tanta emocionalidad, sobre todo en ambientes lumpenizados, donde la capacidad de abstracción, la capacidad de raciocinio se ve profundamente deteriorada y por lo tanto aflora lo primitivo del ser humano, lo instintivo, que se llegan a situaciones aberrantes, como las que vimos el otro día, de un ser humano empuñando una 9 milímetros y detonando 5 o 6 disparos contra una masa de personas indiscriminada, donde iban jóvenes, niños, mujeres, adultos. Y a mí no me digan que no se dio en el contexto de la actividad deportiva. Totalmente. Eso no era una marcha política, eso no era una marcha de la diversidad, eso no era una marcha religiosa, eso era una marcha de un festejo futbolístico, de un triunfo futbolístico. Por lo tanto, tenemos que hablar de las pasiones irracionales, fanáticas, criminales, que genera esta actividad cuando es utilizada precisamente para lograr la alienación, la enajenación, la trivialización de las masas. Sacarla del tema central, sacarla
por ejemplo, el aspecto económico, el aspecto político, y meterla en una actividad que en definitiva no deja de ser una actividad lúdica. Es un juego. Claro, es un juego que mueve miles de millones de dólares diariamente a nivel planetario, ¿no? Piénsese en lo que son los pases. Y yo te tengo que decir lo siguiente, les tengo que decir, Roberto. Sí. Toda la actividad del fútbol es muy propensa al lavado de activos. Claro. Es decir, tenemos las implicancias del narcotráfico en el fútbol. Sí, sí. Al narcotráfico no se le escapa nada. Sí, sí. Yo recuerdo una cosa, que se perdieron muchas bolsas de sangre en España. ¿A qué deporte pertenecería? ¿Ciclismo? Pienso que debe haber sido el fútbol. Lamentable. Y hay muchas cosas para seguir hablando, ni que hablar con todo lo que tiene el doctor Salles para comentarnos con respecto a la cantidad tremenda de denuncias que él ha hecho y encaminado, y le deseamos lo mejor, por supuesto, pero quiero preguntarle sobre una persona, Eleuterio Fernández Huidobro. Sí, también un hombre que, formando parte del Movimiento de Liberación Nacional, después tuvo un papel protagónico en lo que fue el movimiento como gobierno y en la transformación política e ideológica del Frente Amplio, convirtiendo al Frente Amplio en un instrumento de la oligarquía transnacional, Es decir, ni siquiera de la oligarquía nacional. Yo hablo de un Frente Amplio que vendió la patria. Con todo, rescato algo de Eleuterio Fernández Huidobro. Fue el que puso el grito en el cielo con respecto al tema agua, relevando públicamente que las próximas guerras que se libraran en la humanidad serían por este recurso vital estratégico, el agua, que constituye entre el 70 y el 80% de nuestro cuerpo, y que el señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, en forma criminal, vuelvo a repetir, en forma criminal y con proyección genocida, encerrado en un despacho con el directorio de UPM, más concretamente con el dueño de UPM, un banquero, Horst Walros, masón igual que él, miembro del Club Bilderberg, le regala el segundo reservorio de agua dulce más importante del país. El primero está altamente contaminado, altamente contaminado. Tenemos todos los cursos de agua dulce del país altamente contaminados, no solamente por la contaminación de las pasteras, sino que viene por el modelo agrotóxico de la Revolución Verde impuesto por la Fundación Rockefeller y todo el andamiaje del capital financiero que condiciona toda nuestra estructura financiera, los préstamos que precisamos por ser un país crónicamente deficitario, a que aceptemos el modelo agrotóxico. Piensen ustedes que detrás del modelo agrotóxico está toda la farmacéutica occidental, están empresas como Bayer Monsanto, de historias nefastas. Permítanme recordarle que la Bayer es en realidad la continuación de la IG Farben, y que la IG Farben fue aquella química que hizo el Ciclón B para los campos de concentración, por ejemplo, de Auschwitz, Sobibor, Dachau y otros muchos, 200 campos de concentración en definitiva. Por lo tanto, fíjense cómo una fuerza política que dice ser progresista entrega el líquido vital y permite la contaminación del líquido vital a través de un modelo agrotóxico que, bueno, nos ha llevado a que el país esté entre los primeros en lo que tiene que ver con las estadísticas de muerte por cáncer, siendo que tiene un presidente oncólogo, ¿no? José Mujica es masón reciente, me parece, ¿no? Yo de Mujica te diría que si se hizo masón o no, no interesa. Lo que sí es un funcional a la masonería. En el caso del presidente de la República es sabidamente masón. No necesariamente hay que ser masón
para ser funcional a la masonería. Y otra cosa importante, las élites de poder que se nuclean corporativamente tienen conexiones, forman parte de la estructura de poder. Entonces, cuando uno quiere, de alguna manera, poner en situación de confrontación de intereses al Opus Dei con la masonería, o a los jesuitas con la masonería y con el Opus Dei, eso es falso. Eso es falso. Constituyen una suerte de red interconectada de poder hegemónico planetario. Y está constituida por muchas instituciones corporativas. Mencioné algunas, pero me quedaron en el tintero otras que deben estar entre las más importantes, como por ejemplo la masonería sionista judía, la B'nai B'rith, porque el componente sionista en la élite financiera es muy importante. No quiere decir que no haya banqueros católicos, o banqueros árabes, o banqueros ateos, por supuesto que los hay, pero la red, la gravitación de la banca judeo-sionista es, pero sobradamente, la más importante. Doctor, a mí me encantaría hacer un programa de 4 o 5 horas con usted, porque la verdad que se nos ha ido volando el programa y solamente hemos tocado 2 o 3 temas de los cuales nos gustaría hablar y que usted conoce muy bien y nos puede orientar sobre cómo está yendo la cosa. Pero yo siempre cuento lo mismo y de verdad, y se lo digo de corazón, no es un cliché del programa, sino que realmente lo siento así. Me gusta mucho recibir gente, me gusta mucho conversar, porque pienso que por ahí viene la cosa, el poder conversar, y por eso para nosotros es un honor que usted haya estado con nosotros en esta tarde de jueves. Pero principalmente hay una cosa que yo siempre digo, que lo decía mi abuela en mi casa, cuando venía una linda visita le decía que se repita. Con todo Entonces, gusto. A usted yo le traslado eso que decía mi abuela y le digo que se repita su visita, que ha sido realmente un agrado, espero que se haya sentido cómodo, como nosotros lo hemos hecho. Y a través de la Fundación Winamp, que lo que más hacemos es la promoción de deporte, siempre vinculado con buenas personas del deporte, de diferentes disciplinas. Tratamos de hacerle cabecita a los niños y a los adolescentes, sacarlos de las drogas, sacarlos de la violencia y meterlos en el buen deporte. Correctísimo. Como siempre decimos con Roberto Falero, el deporte bien hecho, alejado de las drogas, alejado de la violencia, alejado de todos esos intereses económicos que usted ha hablado en el programa del día de hoy. Pero la verdad, quiero de todo corazón agradecerle su tiempo y haber conversado con nosotros y por supuesto comprometerlo para el año que viene, compartir algún programa más con nosotros, porque han quedado muchos temas en el tintero y realmente le queremos agradecer la claridad de conceptos que usted siempre tiene y bueno, y haberlos vertido hoy en el programa. Yo le quiero decir que primero me sentí muy cómodo. En segundo lugar, destaco verdaderamente preguntas estratégicas que nos permitieron desarrollar temas a nuestro juicio sustanciosos, profundos, como por ejemplo el tema del narcotráfico. Y con mucho gusto, y aunque parezca mentira, ya tenemos que hablar del año que viene, porque estamos sobre el final del año, les digo que sí, que quedo comprometido a volver las veces que ustedes entiendan pertinente. Nos haremos un espacio y con mucho gusto con nuestro querido
amigo y vecino Roberto Falero, compartir entonces alguna otra tarde hablando de estos temas, que han quedado muchos, ha quedado todo el tema de nuestras denuncias, ha quedado todo el tema institucional, ha quedado por el camino muchas cosas que ya se anunciaron por parte del gobierno, que nos están dando la pauta que no van a haber grandes cambios. Pero bueno, tendremos el 2020 para ir analizando lo que suceda. Totalmente. Falero, nos vamos. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, doctor Gustavo Salle. Muchas gracias por acompañarnos, finalizando este año 2019, ni que hablar ya pensando en el próximo 2020, que va a haber mucho, pero muchísimo para hablar. Ya inclusive nosotros ya tenemos para el día 15 de enero a la psicóloga Nita Próspero, que te envía muchos saludos, pues sabía que hoy ibas a estar. Igualmente. Y ella con Stop Abuso Uruguay. Tú conoces a ella y también a un contador que me había nombrado, que están trabajando juntos también en muchas actividades. Está el doctor, la verdad que tremendo. Por lo tanto, haberse tomado 1 hora y minutos con nosotros, como para no agradecérselo. Bueno, estimada audiencia, esperemos que les haya gustado. Por supuesto, muchos estaban expectantes, justamente a lo que iba a decir este loco amigo, doctor Gustavo Salle. Bueno, estimada audiencia, muchas gracias de mi parte. Nos estamos yendo antes, enviarle un saludo muy grande a María Teresa Barbat, una gran sabedora del folclore uruguayo, que tiene programa aquí en esta radio, que dice: les deseo muchas bendiciones para las fiestas tradicionales, para ti y para tu audiencia. Felicitaciones por tu trabajo, nos pone María Teresa Barbat, que le retribuimos y le agradecemos el saludo, y a toda la gente que ha estado. Una de las cosas que yo siempre enseño en las clases de comunicación que le damos a chicos a través de la fundación es que cuando el conductor del programa se le pasa volando el programa, es porque de seguro el que está del otro lado se entretuvo de la misma forma que el conductor. Así que a mí se me fue volando, no sé, ese reloj corre como el mejor, pero la verdad, de vuelta agradecerle mucho, doctor, y bueno, ya lo tendremos por aquí, aunque esta semana vamos a descansar un poquito ahora con estas fiestas y esto. Sin duda, claro. Y además la cabecita, como decía Falero, que usted está en muchas cosas, nosotros también, en demasiadas cosas, desenchufarse un poco es necesario para tomar más fuerzas para el año que viene. Es merecido, como no. Pero de seguro el año que viene vamos a contar con su presencia para hablar de todos esos temas que nos quedaron en el tintero y de, como usted decía, cositas que se van a ir viniendo. Sin duda. Que lamentablemente siempre hay. Felicidades para todos. Igualmente, nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas aquí en el último programa oficial de este 2019 del semáforo. Después descansaremos un poquito hasta el lunes 13 de enero. Pero bueno, vendremos con muchas más fuerzas y muchas más locuras para este programa, que como siempre decimos es una locura linda para compartir con ustedes. Señores, gracias por todo, los dejamos con la excelente programación del 88.7. Nosotros volvemos mañana. Cuando usted escuche esta musiquita que ahora está sonando de fondo, cuando usted la escuche, va a saber que está arrancando esto que se llama el semáforo.